Supercrack Estrella presenta. Suelo ajedrezado masón con demonio dentro. Rennes le Chateau. Los símbolos continúan allí para quien sepa verlos. El misterio del piso ajedrezado masónico. El demonio Asmodeo en Rennes le Chateau tiene muchas historia detrás de él. Sin duda, lo que más llama la atención de la iglesia de Rennes le Chateau es la talla del demonio Asmodeo sujetando la pila de agua bendita. Según el Talmud, el libro sagrado de los judíos, Asmodeo fue atrapado por Salomón y obligado a construir el templo de Jerusalén. En teoría, la imagen está llena de pistas a descifrar, desde la inscripción PS en lo alto hasta la posición de las manos. Según un panel del museo, la mano izquierda haría referencia a la fecha del 17 de enero, la fecha de la muerte de Marie de Negre-Dablessy, ¿coincidencia? La del ataque de apoplejía del abad. Bueno, el diablo llamaba la atención, sí, al pasado, porque el 23 de abril de 2017 sufrió un ataque con un hacha y acabó decapitado y sin un brazo. Yo en mi canal pienso que ese 17 de enero sería una fecha profética, no hay una explicación de por qué la mano izquierda representa el día 17 de enero. Pienso que si el demonio está en este tipo de suelo ajedrezado usado por los masones, puede significar que el demonio Asmodeo tomó vida en el Festival de la Bestia del año 1897. Ya que el suelo ajedrezado es lo que se usa en rituales para abrir puertas dimensionales, como más adelante y de forma muy extensa explicaré. El párroco Berenger Sauniere, que era quien gobernaba en esta iglesia o templo de Rennes le Chateau, empieza a gastar una cantidad enorme de dinero justo en el año que se celebró el Festival de la Bestia del año 1897, se empezó a decir que el párroco Berenger Sauniere había descubierto un tesoro, pero otros decían que ese dinero podía ser dado por las élites de ricos, que le daban el dinero para que realizara misas negras. Se podrían aportar muchos más ejemplos de supuestos elementos heterodoxos en la iglesia, como el suelo ajedrezado o los extraños murales, pero sería extendernos en demasía. Lo que queda más que claro es que no hay nada extraño en ese templo, a excepción de lo tremendamente hortera y recargado que es. En los pergaminos se habla de unas misteriosas manzanas azules, que, según el mito, harían alusión a un fenómeno lumínico que se produce el 17 de enero de cada año, el día en el que enfermó de muerte Sauniere, además de una fecha clave en toda esta trama. Ese día, según se ha comentado hasta el hartazgo, la luz, al pasar por las vidrieras, crea en la pared de enfrente unas formas circulares de color azul, las dichosas manzanas azules. ¿Esto es cierto? Sí. Pero no solo sucede ese día, sino que sucede durante gran parte del año. De hecho, aquí les adjunto una foto mía junto a ese misterioso fenómeno, tomada el 15 de octubre de 2014. El Festival de la Bestia del año 1897, mediante un ritual, fue resucitado el demonio Asmodeo en este templo de Francia, seguramente un 17 de enero, que es cuando se abre un portal dimensional en este suelo ajedrezado que hay aquí. Asmodeo pudo dejar un mensaje de que un 17 de enero no sabemos de qué año se abrirán las puertas del inframundo, los 3 días de oscuridad, la apertura del pozo del abismo. Hay tradiciones que nos hablan de cómo se abren portales por el mundo por donde entran estos demonios el 17 de enero, por ejemplo. La fiesta de San Antonio es la más importante y antigua de las que se celebran en Sa Pobla. Comienza el 16 de enero por la tarde, cuando se encienden las hogueras repartidas por las calles de la localidad. La gente baila alrededor del fuego, siendo este el símbolo de purificación y el triunfo del bien sobre el mal. Aquí tiene lugar el tradicional baile de demonios, que simboliza las tentaciones del demonio que San Antonio tuvo que superar. También se recitan poemas populares recordando las gestas del santo. El día 17 se celebran desfiles de carrozas y se bendicen los animales domésticos, mientras los demonios se dedican a molestar a la figura de San Antonio y a los más niños. Es una fiesta religiosa a la vez que divertida, en la que destaca su gastronomía, ya que esa noche la gente cena en la calle sobrasada a la brasa, longanizas y otros productos tradicionales. Esta fiesta se celebra también en otros pueblos como Artà, Pollença, Muro y Manacor. La tradición cuenta que San Antonio Abad fue acosado y tentado por el demonio. Recordando esta tradición, la oración para después de la comunión de la misa de San Antonio pide a Dios que nos conceda superar las insidias del enemigo, como le otorgaste al abad San Antonio la gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas. La figura de San Antonio es muy popular en la isla de Mallorca. No solo por el santo, sino por la figura del demonio que siempre le está rondando. Así, el día de la fiesta del santo, en los distintos pueblos de la isla hay personas que se disfrazan como demonios, que bailan y cantan en honor al santo. La copla más conocida dice así:
Sant Antoni i el dimoni barra jugaven a 31, barra el dimoni va fer 30, barra Sant Antoni 31 San Antonio y el demonio jugaban a 31, el demonio alcanzó los 30 puntos, San Antonio logró 31. El 31 es un juego de naipes. La meta es obtener un valor de puntos lo más cercano posible a 31. Pues bien, la canción deja muy claro que el demonio es muy poderoso, hábil y astuto. Jugar con él es peligroso, porque siempre tiene muchas cartas para vencer. Sin embargo, San Antonio, cuando el demonio quería jugar con él, siempre le vencía, porque el santo tenía mejor apoyo que el demonio. Más ejemplos de la importancia de este día 17 de enero lo podemos ver 17 de enero de 1562 la reina de Francia, Catalina de Medici, promulga el edicto de Saint-Germain el inmortal conde de Saint-Germain aparece su nombre en este edicto. ¿Por qué la llamaban la reina serpiente? Una oscura leyenda ha manchado el reinado de Catalina y el de sus hijos, en gran parte debido a que ninguno de ellos puso fin a las guerras civiles religiosas que asolaron Francia entre 1562 y 1598. Alegoría de Catalina de Medici como Juno, del artista francés Léonard Limousin, circa 1505-1575,1577. Fuente de la imagen, Getty Images pie de foto, alegoría de Catalina de Medici como Juno, del artista francés Léonard Limousin, circa 1505-1575,1577. Sus orígenes italianos también fueron considerados un problema por los cortesanos, así como el hecho de que mostró interés por la astrología y la astronomía. Creía en astrónomos, como Nostradamus, y les pedía predicciones del futuro. Algunas personas vieron esto como un interés en lo oculto, que no era real, y, poco a poco, sus detractores la retrataron erróneamente como una reina serpiente que sabía cómo envenenar a sus enemigos y que era despiadada con la gente de Francia. Es un templo masónico el escenario entre el bien y el mal, de la lucha de lo negro contra lo blanco, de la lucha de la virtud contra las pasiones. Dentro del iniciado masón se libra una lucha de la virtud contra las pasiones, y es verdad que cada ser humano sobre la tierra lo hace, pero, dentro del masón se daría en diferente nivel de conciencia, en un plano superior de su propia conciencia objetiva. Armonizar los cuadros blancos y negros sería solo parte del proceso. Pero hay mucho más oculto en el piso ajedrezado masónico de losas en blanco y negro. Masonería y sus misterios. El suelo de ajedrez blanco y negro existía ya en los templos desde los tiempos del antiguo Egipto. Más que solo decorativa piso, mosaico tiene un profundo significado esotérico. Hoy en día es uno de los símbolos más reconocidos de la masonería y es el fundamento de todos los rituales de las logias masónicas. El suelo es el área en que se producen las iniciaciones y es emblemática de la vida humana, a cuadros con el bien y el mal. Se nos dice también que los cuadros blancos y negros representan a las diferentes razas de la tierra, sobre todo a la raza blanca y la negra. El suelo de mosaico es un antiguo símbolo de la orden, como las columnas, las estrellas y demás símbolos que adoran las logias masónicas. Sus losas de colores en blanco y negro eran fácilmente y adecuadamente interpretados como símbolos del mal y el bien de la vida humana según los investigadores de los ocultos misterios iniciáticos. El suelo de mosaico de ajedrez ha representado históricamente la cámara de los misterios y su origen se remonta al antiguo Egipto y los ritos dionisíacos. El suelo de tablero de ajedrez, donde se juegan estrategias al estilo militar o político, podría bien representar a una moderna logia, donde muchas de las veces AIDE determinan de antemano las políticas que reinarán sobre la vida humana de millones de seres humanos. Así en el moderno sentido de es una antiguas ideas, dan seguimiento de los primeros arquitectos dionisíacos, y mientras la organización moderna no se limita a las empresas de albañiles especulativos del pensamiento, que aún conservan en sus símbolos las doctrinas metafísicas de la vieja sociedad, que presumiblemente es la consecuencia de donde surgen los masones modernos. En Aprendiz Masón sobre, el suelo de mosaico ajedrezado inicia sus pasos recorriendo el templo del rey Salomón, primero con los ojos venados, para luego quitarle la venda que cubre sus ojos y que verá por primera vez algo que salta a la vista y es su piso de losas blancas y negras, y esto le despierta algo dentro de sí, junto con tantos otros ornamentos de un templo masónico. En cuanto al templo del rey Salomón en la Biblia, se dice que la planta baja para ser de pino o abeto, dependiendo de la traducción de la Biblia, 1 Reyes 6:15. La Biblia de las Américas. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. 1 Reyes 6:15.
La Nueva Biblia de los Hispanos construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores con madera. También recubrió el piso de la casa con tablas de ciprés. Un Reyes 6:15. Reina Valera Gómez. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el piso con madera de abeto. Un Reyes 6:15. Reina Valera 1909. Y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Un Reyes 6:15. Mientras que el piso de la mayoría de las logias del rito escocés consisten en un piso blanco y negro estándar de cuadros, los colores pueden variar según el rito masónico. Las losas también se pueden utilizar en lugar de cuadrados en otros, incluso con otros colores, algo que a quien escribe estas líneas le parece irregular. Vemos el piso ajedrezado en muchas catedrales góticas y románicas, incluso modelo de mosaico en el interior de la Catedral de Notre Dame de París, una catedral construida por los templarios, los antepasados espirituales de los masones. En el mismo tarot vemos a la papisa, es el número 2 de tarot tarjeta, un número simbólico de la dualidad. Tenga en cuenta el símbolo de Yin Yang en el libro Sacerdotisa representa a los mismos principios dualistas del pavimento de mosaico. La yuxtaposición de colores opuestos en el suelo de mosaico es una representación visual de un principio importante de hermetismo, la dualidad. Hoy vemos muchos vídeos musicales y películas usar pisos ajedrezados, podríamos pensar que muchas veces es la firma de algún hermano masón productor de cine, o bien actores o cantantes afines a las ideas masónicas. También se dice que el piso ajedrezado representa el plano interdimensional, verdaderas puertas entre este plano físico y planos de otras dimensiones, puertas que se abrirían al efectuar tenidas o sesiones ritualistas masónicas. El suelo, alternativamente simboliza blanco y negro, ya sea intencional o no es así, el pozo de principios y el mal credo egipcio y persa. Es la guerra entre Miguel y Satanás, los dioses y titanes, de Balder y Lot, entre la luz y la sombra, que es la oscuridad, el día y la noche, la libertad y el despotismo, la libertad religiosa y el dogma arbitrario de una iglesia que piensa por sus devotos, y cuya pontífice afirma que ser infalible, y los decretos de los consejos sean evangelio. El piso o base de la logía, unos cuadrados blancos y negros de trabajo, marca la doble calidad de todo lo relacionado con la vida terrestre y la base física de la naturaleza humana. El cuerpo mortal y sus apetitos y afectos. La misma red de nuestra vida es un hilo mezclado, del bien y del mal juntos, alguna vez escribió Shakespeare. Todo el material se caracteriza por mezclar íntimamente el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza, positivo y negativo. Lo que es bueno para mí puede estar malo para usted, el placer se genera a partir del dolor y finalmente degenera en un dolor más, lo que es seguro para que a la vez puede estar equivocado al siguiente, estoy intelectualmente exaltada a día y mañana continuará deprimido e ignorante. El dualismo de los contrarios nos gobierna en absoluto, y la experiencia que se prescribe para nosotros, hasta que, habiendo aprendido la lección y superar, estamos listos para avanzar a una condición en la que superamos el sentido de la existencia y los opuestos dejan de ser vistos como opuestos, pero se llevan a cabo como una unidad o síntesis. Para encontrar la unidad o síntesis es conocer la paz que pasa, es decir, la comprensión que va más allá de nuestra experiencia actual, porque en la oscuridad y la luz son los mismos, y nuestros actuales conceptos del bien y el mal, la alegría y el dolor, son trascendidos y encontrados sublimada en un estado que combina los dos. Toda la vida es tomar del cáliz amargo y el dulce. Y esta sublime condición está representada por la frontera con sangría bordeando el blanco y negro, incluso si la presencia y la divina. La providencia rodea y abraza a nuestros cuerpos temporales en las que los opuestos son ya inherentes. Además, el ajedrez suele ser representativo de la tierra, el mundo y el techo, contrastes de materiales, que se hace para representar el cielo y el reino espiritual. La cobertura de la logía masónica se muestra en agudo contraste con su piso de blanco y negro y se describe sobre él como un techo azul o bien un cielo azul estrellado, y es que la logía representa el cosmos y por tanto el piso ajedrezado representaría, como lo había dicho, la tierra. Si el piso ajedrezado en logía simboliza la naturaleza del hombre sensual, el techo tipifica su naturaleza etérea, su cielo y las propiedades residentes de ti ahora. A es la inversa y el polo opuesto de la otra, y como es arriba es abajo, recordemos que todas las logias masónicas escocesas tienen sus techos azules adornados de las constelaciones. Su cuerpo material compuesto es visible.
Su etéreo alrededor o aura es tenue e invisible, excepto la visión clarividente, y como se plasma por una fragancia de flores y perfumes. Su existencia es cuestionada por quienes están dispuestos a aceptar lo que no es físicamente demostrable, pero el estudiante masónico, que serán llamados a aceptar muchas verdades tales provisionalmente hasta que se encuentra con ellas como certezas, debe reflejar, el adepto masón entró en la orden masónica con el objeto declarado de receptáculo de la luz sobre la naturaleza de su propio ser, que la orden se compromete a ayudarle en esa luz sobre las cuestiones que hay que admitirse ignorante, y que sus enseñanzas y símbolos fueron creados por los maestros sabios, tener una actitud mental humilde, dócil y receptivo a los símbolos y sus significados dará lugar mejor, para su progreso que un crítico y hostil. El plano ceremonial. El suelo de mosaico es un espacio esotéricamente cargado de energías, todo el piso un altar ceremonial, o centro de todos los rituales masónicos. Desde la ceremonia de iniciación de aprendiz y lo que simbólicamente se produce ahí, pasando por el grado de compañero masón y arribando al sublime grado de maestro masón, todo se formula sobre un piso ajedrezado. De acuerdo con el tercer grado, sobre el piso ajedrezado es asesinado Hiram Abiff, y resucita como un moderno masón. La teoría de la relatividad de Albert Einstein habla de un tejido espacio-temporal, este tejido plano irregular que gráficamente lo describen como cuadriculado, algo que nos recuerda al piso ajedrezado masónico, mientras la mecánica cuántica explica igual un plano cuadriculado, pero su tejido espacio-temporal es accidentado, caótico, impredecible, que se puede doblar, hasta el punto que en ese tejido no sabes si estás en un sitio, en otro, en los dos a la vez, o si estás en ese sitio antes de haber llegado. La teoría de la relatividad habla de la gravedad en el universo. Según Albert Einstein, la gravedad se produce por la curvatura que produce una masa como el Sol en el tejido espacio-temporal. Algo así como un piso cuadriculado, seguro ustedes lo recordarán. Pero ambas teorías, la de la relatividad y la cuántica, se describe en tejidos cuadriculados. ¿Por qué se le dio tanta importancia al piso tipo ajedrez en logía y como algo destacado en un templo? La razón es que el piso es ya un arquetipo en el inconsciente colectivo de la humanidad. Se usa mucho para dar perspectiva de profundidad tridimensional a un simple plano de dos dimensiones en cualquier gráfico, la mente lo ordena así, da un punto central y de fuga a una simple fotografía incluso. Así cada masón aspira a ser el sumo sacerdote de su templo personal y que sea un lugar donde él y la divinidad puedan comunicarse, ya por el simple hecho de estar en este mundo dual. Cada ser vivo, sea un masón o no, camina en la mixta del pavimento de planos blanco o negros, el bien y el mal, en todas las acciones de su vida, de modo que el suelo es el símbolo de una filosofía verdad elemental, común a todos nosotros. Sin embargo, para nosotros, las palabras caminamos implica mucho más que eso. Quieren decir que alguien que aspira a ser el dueño de su destino y capitán de su alma, debe andar en estos opuestos en el sentido de trascender y dominándolos, de regodearse con su naturaleza sensual inferior y mantenerla bajo sus pies en sujeción y control. Se debe llegar a ser capaz de elevarse incluso por encima del bien y del mal, que es superior e indiferente a los avatares de la fortuna, lugares de interés y los temores que rigen los hombres comunes y se balancean sus pensamientos y acciones de tal o cual manera. Su objetivo es el desarrollo de su poder espiritual innata, y es imposible que se deben desarrollar, siempre y cuando él está tan gobernado por sus tendencias materiales y emociones fluctuantes del placer y el dolor que dan a luz. Es el aumento más de estos y el logro de la serenidad y el equilibrio mental en cualquier circunstancia en la que por el momento se puede colocado. Un verdadero masón da paseos por su inconsciente, viaja por la existencia de suelo de ajedrez y las tendencias en conflicto de su naturaleza más material. Algunos afirman que el suelo de mosaico sirve como un círculo mágico que se utilizará para los viajes interdimensional y la comunicación. Por consiguiente, el significado más profundo del mosaico es trascender los límites de la esfera material. En una imagen del libro La vida oculta de la masonería, de Charles W. Le Beater describe un candidato que se presentará a los espíritus de la naturaleza, y que se producen en el suelo de tablero de ajedrez. En la cultura popular, ya sea con fines intencionadamente masónicos o como un arquetipo de reflexión, rituales y escenas de transformación metafísicos a menudo se describen en un piso de tablero de ajedrez, si en muchos gráficos, escenas de cine, videoclips musicales etc., nada de esto es casual, todo tiene un trasfondo en el mismo inconsciente colectivo. Un tablero de ajedrez lleva a un espejo mágico, es un portal al mundo de los espíritus. Un diseño tridimensional en una plantación de círculo donde el suelo de mosaico conduce a un portal metafísico, que nos conduce del más acá al más allá.
Alcocer y el piso ajedrezado de un templo masónico. El piso ajedrezado, también llamado pavimento de mosaicos y seguro, tendrá otras denominaciones para este piso en diferentes ritos, orientes u obediencias, es algo que representa algo que llama la atención a masones y no masones, y que ha sido motivo de investigación por siglos, dando a hipótesis de las más variadas, como que representa un espacio de conexión interdimensional entre universos o planos dimensionales, pero realmente representa el plano terrestre, el planeta Tierra, teniendo encima a la bóveda celeste como techo y las cuatro paredes como los horizontes de los 4 puntos cardinales. El piso ajedrezado o cuadriculado de una logía, al menos a mí me recuerda a eso de la tela cuadriculada de Penrose, que es un concepto fascinante que combina física, matemáticas y arte. Fue diseñada por el físico Roger Penrose en la década de 1970. ¿Qué es la tela de Penrose? La tela de Penrose es una representación visual del espacio-tiempo que muestra cómo la gravedad curva el espacio y el tiempo. Se trata de una tela cuadriculada que se curva y se distorsiona en respuesta a la presencia de masa y energía. La tela está formada por una cuadrícula de líneas rectas que se cruzan en ángulo recto. La cuadrícula se curva y se distorsiona en respuesta a la gravedad. La tela presenta singulares, puntos donde la curvatura es infinita. La tela de Penrose se basa en la geometría no euclidiana, que describe espacios curvos. La tela de Penrose ilustra la teoría de la relatividad general de Einstein. Los singulares en la tela representan los centros de agujeros negros. La tela puede representar la expansión del universo. Influencia en la ciencia y el arte. La tela de Penrose ha inspirado investigaciones en física teórica y cosmología. La tela ha sido utilizada en obras de arte y visualizaciones científicas. La tela de Penrose es una herramienta didáctica para explicar conceptos complejos de física. La tela cuadriculada de Schwarzschild es una representación visual del espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo, como un agujero negro o una estrella. Fue desarrollada por Carl Schwarzschild en 1916. Describe la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un objeto esférico y no rotativo. La tela utiliza coordenadas esféricas, r, para describir la posición en el espacio-tiempo. La tela muestra el horizonte de eventos, el límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar de la gravedad del objeto. La tela presenta singulares en el centro del objeto, donde la curvatura es infinita. Agujeros negros. La tela de Schwarzschild describe la estructura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro. Gravedad. La tela ilustra la teoría de la relatividad general de Einstein. La tela muestra cómo la gravedad puede colapsar un objeto masivo en un agujero negro. La tela se puede representar como un diagrama de espacio-tiempo, mostrando la curvatura del espacio y el tiempo. La tela se puede visualizar en 3D, mostrando la forma del espacio-tiempo alrededor del objeto. La tela de Schwarzschild ha influido en la investigación de agujeros negros y la cosmología. La tela ha sido utilizada para estudiar la formación de agujeros negros y la evolución de las estrellas. La tela de Schwarzschild ha inspirado obras de ciencia ficción y arte. En resumen, la tela cuadriculada de Schwarzschild y la tela cuadriculada de Penrose tienen por diferencia que la primera es una herramienta específica para estudiar objetos masivos, mientras la segunda es una representación general del espacio-tiempo. Aunque ambas describen la curvatura del espacio-tiempo, aunque hay diferencias entre ellas. Así esta cuadrícula sería el diagrama del espacio-tiempo como una representación visual demuestra cómo la gravedad curva el espacio y el tiempo. Esto fue desarrollado por Albert Einstein en su teoría general de la relatividad. Los cuadrados mágicos y el piso ajedrezado de una logía. La conexión entre el piso ajedrezado de la masonería y los cuadrados mágicos puede ser más que una coincidencia. Ambos comparten raíces en la simbología y la numerología antigua. Piso ajedrezado de la masonería. El piso ajedrezado, también conocido como mosaico pavimentado, es un símbolo fundamental en la masonería, que representa la dualidad del blanco y el negro, luz y oscuridad, bien y mal, equilibrio, armonía entre opuestos, orden y caos. Los cuadrados mágicos. Los cuadrados mágicos son patrones numéricos que siguen reglas específicas. Los más conocidos son: cuadrado mágico de 3x3, Lo Shu, originario en China, representa la armonía y el equilibrio. Cuadrado mágico de 4x4, asociado a la Kabbalah y la numerología hebrea. Las conexiones. Simetría. Ambos presentan simetría y equilibrio. Numerología. Los cuadrados mágicos se basan en patrones numéricos, mientras que el piso ajedrezado utiliza los colores para representar la dualidad. Hermetismo. La masonería y los cuadrados mágicos comparten raíces en la tradición hermética, que enfatiza la armonía y el equilibrio. Simbolismo.
Ambos son símbolos que representan conceptos abstractos y principios universales. El piso ajedrezado puede ser visto como un cuadrado mágico, cada losa representando números. La disposición de los cuadrados mágicos puede influir en la creación de patrones y símbolos en el piso ajedrezado. Aunque la conexión entre el piso ajedrezado y los cuadrados mágicos es intrigante, es importante recordar que la masonería es una organización con raíces históricas y simbólicas complejas. Los cuadrados mágicos tienen orígenes y significados variados. La exploración de estas conexiones puede ser fascinante, pero es esencial abordarla con una mente crítica y respeto por las tradiciones y símbolos involucrados. El piso ajedrezado de una logia masónica. Mi visión de un piso ajedrezado en un templo masónico sería el de un eterno aprendiz, que, atento, descifra poco a poco, lenta, cautelosamente, gradualmente, los secretos y misterios de nuestra reflexión filosófica, humanista y filantrópica. Esta visión afortunadamente no se aprende en soledad y se nutre del núcleo común del conocimiento de mis hermanos en masonería. Vamos a pensar en cada adoquín ahora, ya que etimológicamente, adoquín y adoquín provienen del latín pavare, que designaba la acción de nivelar el terreno, golpeando la tierra para aplanarla. Mosaico proviene del griego mousein a través del latín musium opus, que significa obra de las musas. Es un arte decorativo donde se utilizan fragmentos de piedra, esmalte, vidrio o incluso cerámica, ensamblados mediante masilla o revestimiento, para formar patrones o figuras. La definición masónica del piso ajedrezado es: en el suelo del templo, un pavimento blanco y negro recuerda las oposiciones que encontramos en la vida. Se piensa que el piso de una logía es un lugar sagrado, pues es el suelo sobre el que caminamos hacia la gran luz. Su disposición es diferente según los ritos. En ciertos templos, solo cubre el espacio delimitado por los 3 pilares de fuerza, sabiduría y belleza, justo donde se encuentra el ara sagrada. En otros ritos masónicos, el piso ajedrezado cubre todo el templo. Es un símbolo y un emblema, pero en sí mismo contiene símbolos. La línea recta, entre los adoquines, me recuerda una regla. Es rectitud, que debe ser la actitud moral y física del eterno aprendiz que soy. El ángulo recto, entre los adoquines, representa el cuadrado, que permite el perfecto ensamblaje de las piedras talladas. La perfecta alternancia de losas o adoquines blancos y negros me enseña la igualdad. Su ubicación en nuestro templo también es simbólica. Su posición es tridimensional. Está en el centro de 3 ejes, en 3 dimensiones. En su longitud, entre el oriente y el occidente, indica la dirección de la luz a quienes ingresan a la logía. En su anchura, entre el septentrión y el mediodía, delimita la frontera entre la luz en la que se encuentran los maestros y los compañeros y la sombra en la que se encuentran los aprendices. En su verticalidad, representa los cimientos del templo, sus cimientos poderosamente arraigados en la tierra, como las gigantescas losas de los lugares sagrados. Está conectado a la bóveda celeste por la plomada, que conecta así el nadir y el cenit, lo material y lo inmaterial, lo terrestre y lo celestial, lo humano y lo divino. Lo primero que veo cuando miro el piso ajedrezado es la oposición de los cuadrados blancos y negros. Es una evidente evocación de la dualidad. Blanco y negro, sombra y luz, espiritual y material, pleno y vacío, masculino y femenino, yin y yang, lo duro y lo flexible, lo rígido y lo débil, muerte y vida. Verdad y mentira, bien y mal. Esto me enseña que todo y su contrario existen y coexisten. No todo es negro, no todo es blanco. Estamos hechos de la coexistencia continua de opuestos que, sobre el piso ajedrezado, están perfectamente equilibrados. ¿Me da esto una visión binaria de la vida o una visión dual? Yo diría una visión dual, porque nunca soy del todo negro o del todo blanco, del todo bueno o del todo malo. Esto me enseña que el camino hacia la sabiduría se encuentra sin duda entre mis opuestos y que este camino está simbolizado por la línea que separa los adoquines blancos y negros. Si caminara sobre el piso ajedrezado como si jugara a la rayuela es un juego tradicional infantil que consiste en lanzar un objeto sobre una serie de cuadrados dibujados en el suelo y saltar sobre ellos para buscar el objeto. El objetivo es llegar al cielo sin pisar la raya limitante de los casilleros. En México, el juego de la rayuela se conoce como avioncito. En otras regiones de México, se le llama pata coja, reina mora, golosa o carroza. Pasaría del blanco al negro y del negro al blanco de forma completamente binaria. ¿Podría experimentar esto sin volverme esquizofrénico? Iba continuamente desde la cresta hasta el valle de la ola. ¿No me marearía? Tengo que seguir la línea recta entre los adoquines y alternativamente tendré un adoquín blanco a la derecha y uno negro a la izquierda, luego al revés. Conoce lo masculino, adhiérete a lo femenino.
Sé el maestro de tu mundo, conoce lo blanco, adhiérete a lo negro. Sé el estandarte del mundo. Conoce la gloria, adhiérete a la desgracia, sé el valle del mundo, escribió Lao Tse, en el Tao Te Ching. Practicando la apertura hacia todos, aceptando la diferencia, despertando a mis opuestos, dando voz a aquellos que creía mis enemigos, yo, el eterno aprendiz, me abriré al mundo y me mejoraré en la indulgencia hacia los demás y comprender a los demás. Trabajando mis defectos, reconociéndolos y aceptándolos para combatirlos mejor, yo, el eterno aprendiz, estoy trabajando en mi propia piedra en bruto y en mi superación hacia el dominio de mi ser y de mis pensamientos. Esta es la primera enseñanza que recibí del piso ajedrezado. La segunda idea que me muestra el piso ajedrezado es la ruptura. El blanco se vuelve negro y el negro se vuelve blanco. No puede haber una ruptura más clara. El piso ajedrezado es la alternancia de oscuridad y luz, es el símbolo de la ruptura entre mi vida de laico y la de iniciado. A la pregunta, ¿por qué te hiciste masón? Respondí, porque estaba en la oscuridad y buscaba la luz. Esta pausa es la de mi despertar a la conciencia, la de mi iluminación por la luz, que sale de la oscuridad, como cuando sales de un túnel en un hermoso día de verano. Estamos deslumbrados y por eso el eterno como recién iniciado toma su lugar en el norte, para no quedar deslumbrado. La ruptura es lo único que solicita mi conciencia, es lo que yo, el eterno aprendiz, busco para que la luz que he pedido ilumine mi conciencia. La monotonía de mi vida de laico adormece mi conciencia y la interrupción de la iniciación me hizo tomar conciencia. Esta ruptura se encuentra en todas partes en nuestras logias, en el piso ajedrezado, en la luna y el sol, en la piedra tosca y la piedra labrada, entre pasos perdidos y el templo, en las tinieblas del templo. Yo, el eterno aprendiz, debo vivir plenamente esta ruptura cada vez que abandono mis metales, me pongo el collarín, me pongo el mandil y entro al templo. Esta es la segunda lección que me da el piso ajedrezado. Lo tercero que me revela el piso ajedrezado es la conexión. ¿Cómo es posible esto si nos muestra la ruptura? No hay ruptura si no hay algo primero. No hay luz sin oscuridad, no hay plenitud sin vacío, no hay después sin antes ni futuro sin presente. Para que exista un universo, necesitamos el paradigma de la desintegración del Big Bang. La gran pregunta es, ¿qué había antes? Necesariamente hubo un antes, sin él no habría nada. Con la mente podemos construir un universo sobre la nada. Lo que fue antes, solo el gran arquitecto del universo podría decirnos. En nuestro piso ajedrezado, el vínculo entre nuestros opuestos es esta fina línea recta que separa nuestros azulejos blancos y negros. Originariamente y en el mundo secular, es cemento, mortero. Esto es lo que da solidez al conjunto. Es gracias al mortero que nuestras catedrales siguen en pie después de 1000 años. La piedra resiste, pero el mortero en mal estado se desmorona y el muro se derrumba con el tiempo. Originalmente, el piso ajedrezado representa la base, el cimiento del templo y su solidez garantiza la del conjunto. Si la piedra es sólida y duradera, como el granito, pero si el mortero es malo, el conjunto no resistirá. Bueno, el piso ajedrezado me enseña lo mismo, es el cemento el que sujeta las piedras y este mortero de cemento, en la comunidad de los hombres, se llama solidaridad y fraternidad. Cuando ya no existen, aparece el odio al prójimo y la guerra. Yo, el eterno aprendiz, que contemplo el piso ajedrezado, veo el cuadrado negro vinculado al cuadrado blanco y es este vínculo entre los opuestos el que debo domar en mí mismo y el que me construirá en mi búsqueda del otro. Esta es la tercera lección que me ofrece el piso ajedrezado. La cuarta reflexión a la que me lleva el piso ajedrezado o piso de mosaicos de un templo masónico, y es la similitud entre este nombre y el de Moisés. La conexión se habría establecido en la Edad Media. Una de las grandes hazañas de Moisés fue reunir a las 12 tribus de Israel. Reunió a los que estaban dispersos y así dio existencia a un pueblo que no existía como tal antes de él. Mostró el camino para reunir a los que estaban dispersos, haciéndolos superar sus oposiciones y haciendo nacer una nueva fraternidad. El piso ajedrezado me parece, pues, el símbolo de esta reunión, ya que reúne adoquines blancos y negros. Debo hacer convivir a mis opuestos y unir en fraternidad a los que están dispersos. Esta es la cuarta lección que aprendí del piso de mosaicos de una logía. Así, la quinta luz que me trae el piso ajedrezado es su posición entre los tres pilares de la sabiduría, la fuerza y la belleza. ¿Es el terreno edificado y sólido del que provienen estos tres pilares tan importantes o son los tres pilares que delimitan un campo sagrado? Creo que, en el primer caso, el piso ajedrezado, unitario, da vida a la alternancia de adoquines binarios, blancos y negros, que dan vida a los tres pilares, ternarios.
El Tao engendra 1, 1 engendra 2, 2 engendra 3, 3 engendra todos los seres del mundo, dijo Lao Tse. El piso ajedrezado es entonces para mí el símbolo del comienzo y permite al eterno aprendiz que soy comprender la elevación que debe ser mía desde los cimientos del templo, que representa la humildad a la sabiduría, la fuerza y la belleza. En el segundo caso, desde los pilares hacia el piso ajedrezado, es la sabiduría, la fuerza y la belleza las que me parecen dar vida al piso ajedrezado y infundirle su carácter sagrado, cubriéndolo con la alfombra de la logía que contiene todos los símbolos de nuestro taller. Partir de los pilares para descender hacia el piso ajedrezado es, me parece, adoptar la actitud del creador. Este doble camino contrario me muestra que mis enfoques y mis reflexiones deben ser complementarios, que no puedo concebir la cima sin conocer el fondo y que el fondo solo existe desde arriba. Esto me devuelve a los pascalianos infinitamente pequeños y a los infinitamente grandes. Me recuerda que sin construcción mi humildad es estéril y que sin mi humildad mi construcción es solo ilusoria y artificial. Esta es la quinta lección que me trae el piso ajedrezado. El tablero de ajedrez en la Casa de la Seda. La Casa de la Seda se encuentra en un edificio con más de 300 años de historia y desde el exterior nos podemos hacer una idea que en el interior podremos seguir sintiendo la elegancia y solemnidad del esplendor histórico que tuvo en el siglo XVIII, su época más brillante. Pintura de Santa Susagna. A la Casa de la Seda. Cuando cruzamos la puerta de la calle, nos recibe una obra de Ernest Santa Susagna Santa Creu, un pintor de Barcelona casi desconocido, donde observamos unas mujeres trabajando en un telar y mirando telas. A continuación, pisamos un suelo blanco y negro, como un tablero de ajedrez gigante, que nos dirige a la majestuosa escalinata que accede a la planta noble del edificio donde se encuentra la Casa de la Seda. Entrada a la Casa de la Seda hemos detectado que este suelo ha sido fotografiado por muchas personas que nos han visitado, ya sea desde la entrada o desde la escalera con forma de caracol. Esta predilección me ha hecho preguntarme el porqué de este tipo de suelo. Según la cultura masónica, del uso del suelo de tablero de ajedrez era usado en todos sus templos desde el antiguo Egipto. Es el área donde tienen lugar las iniciaciones a las logias masónicas, representando el principio de la dualidad. Entonces se le da el nombre de tablero de ajedrez y se sabe que es el viejo tablero de los arquitectos dionisíacos. En el grado de aprendiz, el suelo cuadriculado representa la planta baja del templo del rey Salomón. Como decía, representa la dualidad que en el ser humano y el mundo material se manifiesta como el bien y el mal, una lucha interna que cada persona padece. Originalmente, el objetivo de las logias masónicas era que el estudiante llegara a dominar el principio de la dualidad. Templo masónico con patrón de ajedrez. Existe una segunda interpretación del patrón cuadriculado, el del portal dimensional para pasar a otra dimensión o de puerta de entrada a otras dimensiones. El color blanco representa donde vivimos nosotros y el negro donde se encuentran los seres extradimensionales. Cuando se representa en forma de espiral es cuando se unen las dos dimensiones y se utiliza en las hipnosis. Resulta curioso descubrir que este patrón es utilizado con asiduidad en anuncios de televisión, videoclips musicales e incluso en películas. Algunos ejemplos son: Alicia en el País de les Meravelles entrant per la porteta, terra amb patró de tauler d'escacs. El suelo donde está la puerta a través de la que Alicia accede al otro mundo en la película de Disney Alicia en el País de las Maravillas. Policía del Regne Unit amb patró del tauler d'escacs en el uniforme. También vemos este patrón en los uniformes de la policía en el Reino Unido y en los taxis de Nueva York. Patró d'escacs en la escala de Matrix. En la película Matrix el protagonista Neo debe subir unas escaleras con este patrón para encontrarse con Morfeo, que le enseñará a entrar a otra dimensión desconocida para los humanos. El patró tauler d'escacs en la película L'Imaginari del Dr. Parnassus. En la película Imaginario Mundo del Dr. Parnassus, se entra al otro mundo a través de un espejo que tiene y está rodeado por el patrón cuadriculado. Portada del Hot Super Mario Bros. 3 amb tauler d'escacs. La portada promocional del juego Mario Bros. 3 y el inicio del juego es con un suelo cuadriculado blanco y negro. Videoclip Paparazzi Lady Gaga, amb tauler d'escacs a les parets del saló. En el video Paparazzi de Lady Gaga, aparece el suelo y las paredes cuadriculadas, y la espiral cuando cae Gaga del balcón también tiene este patrón. Patrón del tauler d'escacs en disseny d'interiors. Patrón del tablero de ajedrez en diseño de interiores. En la actualidad, este formato de suelo es nueva moda en los diseños de interior, conociéndolo con el nombre de suelo de ajedrez. Hoy en día es tendencia el uso de formas geométricas, las baldosas hexagonales y los suelos hidráulicos. Y el formato blanco y negro con cuadrados o rombos, según cómo se instale, es un clásico que nunca muere.
Los diseñadores de interior en el siglo XX lo adoptaron de tradiciones francesas e inglesas, y lo catalogan como galería de casa de campo inglesa. El misterio de Rennes-le-Château. Los símbolos continúan allí para quien sepa verlos. Rennes-le-Château tiene como eje y atractivo principal la historia del párroco Berenguer Sauniere, 1852-1917, con él comienza una aventura apasionante. Llegó al pueblo el 1 de junio de 1885, con 33 años. La Dama de Elche. 125 años de misterio. El 4 de agosto de 1897 se descubrió una de las piezas más icónicas de la arqueología en España. 125 años después, sigue planteando algunas preguntas. Ese mismo año 1897 se celebraba el Festival de la Bestia en Rennes-le-Château, donde el demonio Asmodeo era resucitado mediante rituales en el suelo ajedrezado de Asmodeo. Rennes-le-Château. Una película de ese mismo año 1897 nos habla del Festival de la Bestia, pero de forma subliminar. La película es La Mansión del Diablo, Le Manoir du Diable o Le Château Hanté. Es una película muda de 1897 dirigida por Georges Méliès. El filme trata sobre un hombre que entra a un castillo encantado y es constantemente acosado por espíritus dentro del castillo. También cuando en 1897 Stoker publicó su controvertida novela Drácula, el demonio Asmodeo. Rennes-le-Château siendo adorado. Todos los viajeros que han recorrido en automóvil la vieja carretera que conduce al pueblo de Rennes-le-Château, Francia, coinciden en lo mismo. La Torre Magdala, famosa en la región por el enigma que le rodea, tiene un aspecto desconcertante en medio de los difusos perfiles del pueblo a sus pies. Se trata de una construcción inexplicable, de aspecto neogótico, que se asoma al vacío del valle de Lau de Isals, en pleno paisaje del Languedoc, a unas 2 horas por carretera del Pirineo catalán. Por supuesto, la mayoría de los viajeros que se aventuran a la ruta lo hacen por el mismo motivo, y la vista de la enorme torre no es sino uno de los tantos enigmas en la mítica travesía cuyos misterios han llevado a viajeros de todo el mundo a recorrerla durante casi 2 siglos. Eso, a pesar que Rennes-le-Château es un lugar aislado, azotado por vientos helados y tan empobrecido, que resulta difícil imaginar su antigua grandeza. Con todo su aire tétrico y levemente inquietante, el pueblo de Rennes-le-Château parece simbolizar un tipo de enigma que aún cautiva la imaginación popular. No solo tiene el dudoso honor de ser el centro de un misterio inexplicable, sino además su iglesia es una de las pocas en el mundo que conserva entre sus paredes la efigie del demonio Asmodeo. Entre ambas cosas, el pueblo de Languedoc es sin duda un misterio dentro de un misterio. Por supuesto, no se trata de algo casual. Durante más de 5 siglos, la región ha estado rodeada de todo tipo de fantásticas leyendas que le señalan como el guardián involuntario de una serie de extraordinarios secretos y tesoros. Según cientos de versiones de leyendas y tradiciones locales, tanto las ruinas de la Torre Magdala como la iglesia de piedra ocultan objetos de enorme valor histórico. Los rumores que han perdurado tanto como para resultar apasionantes por el mismo hecho de su longevidad insisten en que la tranquilidad ultraterrena del pueblo disimula el lugar de descanso de lo podría ser el secreto más importante de la cristiandad. No obstante, hasta ahora ha sido imposible no solo verificar la existencia de algo semejante, sino incluso la mera razón histórica que sostiene una leyenda tan extravagante alrededor de un lugar como la vieja templo de la zona. Orígenes del misterio de Rennes-le-Château. Con toda probabilidad, el enigma que rodea a Rennes-le-Château tiene su origen en la época romana. Se dice que luego que los soldados bajo el mando del emperador Tito, al destruir el templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, encontraron un tesoro de incalculable valor bajo el suelo sagrado, al parecer enterrado en la tierra por el mismísimo rey Salomón, y que no era otra cosa que el Arca de la Alianza y las tablas de la ley de Moisés. Asombrados por el hallazgo, decidieron transportar las misteriosas reliquias a Roma, y aunque ningún historiador o cronista de la época detalla que pudo haber encontrado la soldadesca bajo las ruinas del templo judío, todo parece indicar que se trató de un hallazgo de tal importancia como para sorprender a la curtida miembros de la legión y convencerles que se trataba de objetos de incalculable valor. Al llegar a Roma, el tesoro quedó bajo la custodia del emperador y del imperio hasta el año 410 después de Cristo, cuando los visigodos saquearon Roma y robaron el que ya solía llamarse en rumores de todo tipo el tesoro del templo. 2 años después, las tropas al mando de Alarico desembarcaron en las Galías, aún con el portentoso botín a cuestas. Es entonces cuando la historia y la leyenda se mezclan en una confusa historia que parece sugerir que Alarico decidió permanecer en la región de Rennes-le-Château para proteger el tesoro que aún formaba parte de sus botín de batalla.
La leyenda sugiere que incapaz de seguir transportando de un lado a otro lo que se llamaba el sagrado cargamento, decidió permanecer en la inestable región para protegerlo. Un general hizo excavar una enorme construcción subterránea en la que depositó el tesoro con la intención de resguardar las reliquias del peligro de ataques y guerras. El paisaje agreste e inhóspito de Rennes-le-Château parecía ser el lugar ideal no solo para ocultar un tesoro de tal magnitud, sino además de protegerlo de la curiosidad ajena. Para marcar el lugar en que se escondía el tesoro, se construyó una primitiva torre de piedra y a su alrededor, una construcción de piedra que tenía por única utilidad proteger a los custodios del tesoro. Tras la llegada de las tropas visigodas a Rennes, transcurrieron casi 2 siglos de paz relativa en que la supuesta existencia de un tesoro enterrado bajo la tierra se volvió parte de las habladurías populares. Se comentaba la existencia de destellos de luz misteriosos a mitad de la noche y extraños cambios de temperatura alrededor de las primitivas construcciones levantadas por las tropas visigodas, que continuaban resistiendo con relativa firmeza el paso del tiempo. Con el paso de las décadas, la existencia de un tesoro fabuloso que los antiguos invasores protegían con enorme ferocidad, se hicieron tan frecuentes como para convertir al pueblo y sus alrededores en un enigma en sí mismo. En el siglo VI la región fue invadida de nuevo, esta vez por los merovingios, dinastía descendiente de Meroveo, jefe militar franco y cabeza visible de la antigua provincia romana de Bélgica II. De inmediato, Rennes-le-Château se benefició de la cultura sofisticada de los recién llegados y se convirtió en una región famosa por sus riquezas, mucho más cuando el rey Dagoberto II contrajo matrimonio con la princesa visigoda Giselle de Razas. La unión entre ambas cabezas coronadas llevó a Rennes-le-Château al cenit de la riqueza. Los rumores sobre un tesoro fabuloso escondido en las colinas del pueblo y sobre todo, bajo la antiquísima torre de Magdala se hicieron más insistentes, aunque nadie pudo jamás encontrarlo ni mucho menos indicar el lugar en que podría estar escondido una reliquia tan fabulosa como extravagante. Con el paso del tiempo, el esplendor de Rennes-le-Château decayó y 5 siglos después de la llegada de los merovingios, el antiguo pueblo se había convertido en una región desolada por la pobreza y el olvido. No obstante, la leyenda logró de algún modo sobrevivir y se insiste que fue justamente los rumores sobre los fabulosos tesoros escondidos entre la tierra seca y pedregosa del pueblo, lo que atrajo al sacerdote François Berenger Sauniere a la sacristía de la antigua iglesia, convertida para el año 1891 en un edificio maltrecho y destrozado por los estragos de la humedad. Llevado por lo que parece ser un claro afán de descubrimientos, el recién llegado Sauniere encomendó a un grupo de albañiles la reconstrucción del interior del templo y la excavación de los terrenos que le rodeaban. Y para sorpresa de buena parte de los descreídos lugareños, no tardó en encontrar algunos indicios que los insistentes rumores sobre los tesoros escondidos en Rennes-le-Château podían ser ciertos. Según el testimonio de 2 de los obreros que participaron en aquella restauración, el grupo de trabajadores encontró una lápida medieval cubierta de inscripciones que nadie pudo traducir, además de serie de objetos de oro y plata de indudable valor. Tras el descubrimiento, el sacerdote tomó las reliquias y partió a Carcassonne para comunicar al obispo la noticia. Nadie puede decir con seguridad qué ocurrió durante la visita del sacerdote a Carcassonne y mucho menos, el motivo por el cual el viaje continuó a París y se prolongó durante 3 semanas. O por cuál razón Sauniere visitó con frecuencia el Museo del Louvre, llevando transcripciones de lo escrito en la lápida. Lo que sí es un hecho comprobable es que una vez que regresó a Rennes-le-Château, los vecinos comprobaron que el sacerdote había cambiado. De hombre misterioso y comedido, se volvió una figura obsesionada con los alrededores de la iglesia. Pronto la reconstrucción de la iglesia se volvió una obra de lujo fabuloso, sin que nadie pudiera aclarar de dónde provenían los fondos de los que disponía Sauniere. De los escasos recursos dispuestos por el obispo para las labores de albañilería, el proyecto se convirtió en una obra que abarcó un nivel de suntuosidad desconcertante. Sauniere compró los terrenos que rodeaban a la iglesia, así como otros tantos que se elevaban al norte de las colinas. Además, levantó una fastuosa mansión que bautizó con el intrigante nombre de Villa Betania y reconstruyó la viejísima torre primitiva, creando una biblioteca interior que llamó Magdala. ¿Encontró Sauniere el tesoro del templo? Para Sauniere, las reformas al viejo templo del pueblo se convirtieron en una obsesión a la que dedicó buena parte de su vida, hasta convertir el edificio en una extravagante iglesia plagada de símbolos atípicos y con cierto aire pagano.
No obstante, lo más sorprendente no fue solo su insistencia por dotar a la iglesia de un aire decididamente inquietante, sino además añadir a la entrada del templo lo que es quizás el objeto más inexplicable de los muchos que llenan el lugar. La efigie de un demonio de cuerpo retorcido y enormes ojos vigilantes sostiene la pila bautismal y así, fue el objeto más visible en la abigarrada fachada, hasta que un ataque vandálico lo destruyó de manera parcial. Y aunque no hay un solo documento que indique el motivo por el cual Sauniere incluyó en su mayor proyecto una obra semejante, la leyenda a su alrededor indica que el sacerdote tenía una intención muy clara al hacerlo. En más de una ocasión, se ha señalado que la escultura representa al demonio Asmodeo, que según el Talmud, construyó bajo las órdenes del rey Salomón el antiguo templo de Jerusalén. Una inquietante insinuación de un enigma escondido bajo la nada hospitalaria inscripción que Sauniere. Terribilis est locus ist, este lugar es terrible. ¿Qué encontró Sauniere en los alrededores de Rennes-le-Château? ¿Tropezó con el fabuloso tesoro traído a la región por los visigodos o, como sugiere alguna otra versión, con algo incluso más siniestro? Lo más probable es que jamás sea posible comprobar si la leyenda alrededor de la región es cierta o no, como tampoco la naturaleza del tesoro que convirtió a un sacerdote de provincias en un extraño mecenas enigmático. Como si se tratara de un curioso círculo de secretos y verdades medio reveladas, la presencia del demonio a las puertas de la vieja iglesia parece sugerir que aún, el mayor de sus misterios continúa siendo tan real e inexplicable como hace siglos atrás. Rennes-le-Château, en idioma francés oficial, Rennes-le-Castel en idioma occitano, es un pueblo y comuna francesa en el departamento de Aude, en el área del Languedoc. Desde finales de los años 1970, y a raíz de la publicación de un libro de Gerard de Sede, El oro de Rennes, publicado en 1967, este pequeño pueblo ha recibido gran cantidad de turismo, asociado casi siempre a lo paranormal y lo esotérico, debido a una leyenda moderna sobre el antiguo párroco Berenger Sauniere. A comienzos del siglo XXI, y gracias al éxito del libro de Dan Brown El Código Da Vinci, ese interés no ha hecho sino aumentar, ya que el argumento de esta novela tiene numerosas conexiones con la leyenda del párroco de Rennes. ¿Encontró el misterioso Berenger Sauniere la tumba de Dios en Rennes-le-Château? Llegar a Rennes-le-Château fue más tortuoso de lo que pensaba, sobre todo porque el camino en automóvil, pese a la belleza del paisaje, se hace complejo y pesado. Es un coqueto pueblo enclavado en el sur de Francia, en el departamento de Aude en el Languedoc, ubicado en la cima de un monte desde donde se divisa los verdes valles que lo rodean. Para llegar es necesario el viaje en automóvil, saliendo de Carcassonne y de su monumental ciudad. Se toma el camino de Cuisa cerca de Montas-el-Sicoustassa, para desde allí tomar la vía que no llevará a Rennes-le-Château. Al llegar el frío es lo que se deja notar, e inmediatamente la impresionante vista, y luego surge una pregunta en el interior del osado forastero que llega hasta este paraje. ¿Yo qué hago aquí? Rennes-le-Château fue una de las capitales del imperio visigodo en el sur del vecino galo. En todos estos parajes pervive el recuerdo de la herejía cátara y el evocador recuerdo de los misterios y tesoros que estos pacíficos librepensadores dejaron para las generaciones venideras. La antigüedad del asentamiento de Rennes-le-Château la podríamos ubicar en torno al 4500 a.C. bajo el nombre de Villa Betania. Los godos hicieron de ella una de sus capitales y estuvo dominado por los musulmanes. Apasionante historia. Alfonso II de Aragón reivindicó el lugar hacia el siglo XII y en 1210 fue el refugio de los cátaros. En ese mismo año la plaza fue tomada por Simón de Montfort, que lo entregó al cruzado Pierre de Boissins. Sería en 1362 cuando Enrique de Trastamara destruyó el pueblo, siendo reconstruido así a finales del siglo XIX. Rennes-le-Château tiene como eje y atractivo principal la historia del párroco Berenger Sauniere, 1852-1917, con él comienza una aventura apasionante. Llegó al pueblo el 1 de junio de 1885, con 33 años. Joven, emprendedor, hombre de fe y con algún que otro desliz. Berenger estudió el lugar, gustaba de pasear, de pescar y su vida discurría en la más absoluta normalidad. Quizás fruto del aburrimiento, o quizás no, decidió acometer unas obras en la desvencijada iglesia local. Era el año 1891. El edificio no se encontraba en el mejor estado, tenía casi 7 siglos de existencia, se construyó en 1059 y se consagró, extrañamente, a María Magdalena. Las evaluaciones eran desfavorables, sobre todo en el altar que se apoyaba sobre 2 columnas. Cuando se decide picar aquellas columnas, se descubre que una de ellas es hueca y que dentro de esa oquedad hay una serie de pergaminos enrollados, pergaminos con un extraño contenido. ¿La tumba de Dios?
Aquellos rollos contenían líneas genealógicas y otros textos escritos crípticamente. En su afán casi obsesivo por descifrar aquellos extraños documentos, viajó a París donde se rodeó de un nutrido grupo de personas especializadas en diferentes ramas que lo ayudaron. Entretanto se comenzó a relacionar con lo más selecto de la sociedad parisina de la época y el dinero comenzó a llegar de forma masiva, controlando y manejando cantidades ingentes impropias en un párroco local de una perdida aldea del sur de Francia sin apenas importancia en la actualidad. Regresó a Rennes-le-Château y comenzó a hacer gala de su nueva posición económica. Levantó su residencia Villa Betania y la llamada Torre Magdala en honor de María Magdalena, porque esa extraña obsesión en el pueblo. Finalizó las obras de la iglesia, que él mismo llenó de misterios. De su interior destacan muchos detalles: el suelo ajedrezado, sus cuadros, los frescos que tiene la iglesia y lo más inquietante, un demonio Asmodeo que nos da la bienvenida al acceder a su interior. Claro que todo ello tiene una rúbrica aún más inquietante, que es la leyenda que nos avisa: Terribilis est locus est, este lugar es horrible, que es una cita del Génesis. Así podríamos interpretar este templo de Dios más como un templo masónico que como lo anterior. Amén del Vía Crucis, tan particular con unas representaciones tan singulares. La iglesia además combina una especie de juego en el que quiere hacer pasar el Languedoc por Jerusalén y una zona concreta de la iglesia por el lugar donde fue sepultado Jesús de Nazaret, disponiendo para ello de un ataúd, o sarcófago, de piedra. Dicho sarcófago además sería representado por el artista Nicolas Poussin en su cuadro Et in Arcadia Ego. Sobre ello hay un interesante ensayo llamado La tumba de Dios, donde sus autores exponen todo un estudio simbólico, geográfico, artístico del cuadro. No se sabe bien lo que quiso expresar Poussin en dicha obra, pero es un compendio hermético, esotérico y simbólico por descifrar. Pero es que el entorno que representó en el cuadro es precisamente el de Rennes-le-Château y el Monte Cardou, hacia el que se orientan la mayoría de castillos y caserones de la zona. Y además se dice que Nicolas Poussin era pintor y masón, conocedor del secreto. Quizás el mismo que descubrió Berenguer Sauniere y que le dinero compró su silencio. Curiosamente, durante la estancia de Sauniere en París, visitó en repetidas ocasiones el Museo del Louvre, donde compró varias reproducciones de obras allí expuestas, como Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin, San Jerónimo de Teniers o un retrato de San Celestino. ¿Ver por qué tanto interés en estas obras? Et in Arcadia Ego significa y en la Arcadia yo estoy, pero reordenando sus letras a modo de criptograma podemos descubrir otra leyenda. Aquí está la tumba de Dios. Si ello lo sumamos al entorno del cuadro, el mensaje y el contexto es inquietante. ¿Habría sobrevivido Jesús de Nazaret a la crucifixión y trasladado secretamente a Francia, donde vivió el resto de sus días rodeado por su familia? Con el sepulcro que representa el pintor en su cuadro ocurriría un hecho tan misterioso como especial. ¿Cuál es el secreto que esconde Rennes-le-Château? ¿Qué encontró Berenguer Sauniere en aquellos pergaminos? Es todo especulativo, pero se cree que el sacerdote halló líneas genealógicas muy antiguas, la línea genealógica de la dinastía merovingia que se decía descendientes directos de Jesús de Nazaret, esto como valor confirmado, y en el resto de rollos lo que podría ser la pista del Santo Grial, no como la copa que recogió la sangre de Cristo y la copa que utilizó en la última cena, sino como el depositario del valor genético, las huellas que nos estarían diciendo que la estirpe de Jesús de Nazaret, su descendencia, habría llegado a tierras galas por el Mediterráneo, llegando al sur de Francia y asentándose en la localidad de Rennes-le-Château, y toda la comarca que luego tendría tanto peso con la herejía cátara nos estaría diciendo que María Magdalena sería la esposa de Jesús de Nazaret, y que los hijos de esta relación habrían crecido y vivido en Francia, extendiendo así la estirpe divina. Eso, de ser cierto, daría un vuelco a la historia y a la religión, pero es solo una especulación, ya que otros estudiosos del tema del misterio de Rennes-le-Château y Berenguer Sauniere opinan que pudo haberse tratado del hallazgo del emplazamiento del gran tesoro cátaro. Sauniere solo compartió su secreto con su ama de llaves y compañera, con Marie d'Erdanau, quien tras la muerte del párroco en 1917 guardó silencio hasta su muerte. Hoy descansa muy cerca de la tumba de Berenguer Sauniere, cuyo rostro esculpido en la piedra mira hacia el Monte Cardou, fruto de sus desvelos, de sus intrigas y, tal vez, de su riqueza. Puede que todo sea fruto del azar, o no, pero Madame d'Erdanau mandó hacer un féretro con las medidas de Berenguer Sauniere antes que éste cayera enfermo. Cuando fue visitado por el sacerdote para darle la extrema unción, lo que éste escuchó bajo secreto de confesión fue tan impactante que palideció y salió corriendo de la estancia sin otorgar los santos sacramentos al enfermo. ¿Cuál fue su confesión en sus últimos momentos de vida?
Sauniere también realizó una serie de obras en el cementerio local tras muchos estudios del mismo. Cambió lápidas de lugar y una de ellas fue eliminada totalmente. El sarcófago de piedra que representó Nicolas Poussin en su obra existió en realidad en la zona, pero con la afluencia de buscadores de tesoros y de secretos, a la zona fue misteriosamente volado con dinamita, perdiéndose para siempre su secreto. ¿Cuál es la razón? ¿Demasiados misterios, demasiados secretos o demasiada leyenda? En la actualidad la alcaldía prohíbe excavar en el pueblo, aunque son muchos los cazadores de tesoros que acuden al castillo de la familia Lejoyeux buscando alojamiento para buscar los misterios y tesoros de la zona. Finalmente, como una de las peregrinas soluciones al enigma de Berenger Sauniere y su riqueza, hay quien opina que realmente su enriquecimiento provenía de la venta de misas, pese a las prohibiciones sobre este particular que hace el código eclesiástico. Además solicitaba donativos para construir una residencia de sacerdotes ancianos o enfermos, que jamás se llevó a cabo, pero ni la venta de misas ni los donativos explican los más de 3 millones de euros de la época que invirtió el párroco en todo ello, cuando el valor de la moneda era mayor y el costo de la vida no se había elevado hasta los límites de nuestro tiempo. El misterio de Rennes-le-Château será uno de esos misterios eternos que siempre viajará en la mochila de aquel que sueña con encontrar lo imposible. Algunos monumentos megalíticos demuestran que la zona donde se encuentra la actual población de Rennes-le-Château ya estaba habitada unos 4500 años hace. Se han encontrado también vestigios de la época romana, Villa Betania. El Camino de Santiago pasaba asimismo por Rennes-le-Château. El pueblo actual fue fundado por los godos y se convirtió en plaza fuerte debido a su posición estratégica. Rennes es un pueblo situado a considerable altitud, por encima de los valles del Aude y del Sals, desde el cual se podía vigilar tanto el paso a los Pirineos como hacia la región del Languedoc. Posteriormente fue invadido por los árabes. En el siglo XII, Alfonso II de Aragón reivindicó el territorio. Poco después se convirtió en zona de refugio para cátaros de la región hasta 1210, fecha en que Simón de Montfort lo tomó y entregó a su compañero de cruzada Pierre de Boissins. En 1362 las tropas mandadas por Enrique de Trastámara destruyeron el pueblo casi en su totalidad. Rennes-le-Château fue reconstruido a finales del siglo XIX. La leyenda cuenta que el párroco Berenger Sauniere, 1852-1917, habría encontrado unos documentos o un tesoro secreto en uno de los pilares del altar de la iglesia mientras llevaba a cabo una reforma de la misma. Cuestión que en su día corroboraron 2 de los 6 obreros que trabajaron en la obra, que fueron supuestos testigos, y que aún vivían en 1958. 2 pergaminos de dudosa veracidad, que están reproducidos y expuestos en el museo del propio pueblo, serían parte del secreto que fue encontrado por Sauniere. En uno de ellos se muestra el árbol genealógico de la dinastía merovingia, cuyos miembros, según algunas teorías que interpretan esta leyenda, serían descendientes de Jesús de Nazaret. Se dice que al mismo tiempo que el cura descubrió el secreto oculto en la iglesia, su nivel de vida se disparó, y empezó a frecuentar selectos y restringidos círculos entre cuyos integrantes no faltaban miembros de la realeza europea. Los escépticos apuntan que este enriquecimiento se debía a que el padre Sauniere vendía misas, haciendo caso omiso a las estrictas limitaciones de dicha actividad indicadas en el código eclesiástico, y que además solicitaba donativos para la construcción de una residencia de sacerdotes ancianos o enfermos que nunca se edificó, fondos que desvió muchas veces para su propio uso. De igual modo, la leyenda asocia el descubrimiento del fabuloso tesoro al inicio de una serie de peculiares construcciones en el pueblo, tales como la Torre Magdala, dedicada a María Magdalena, así como la reconstrucción de la iglesia parroquial, en la que el abate dejó varias señales, como una inscripción en la entrada en la que se lee: Terribilis est locus iste, este lugar es terrible, cita extraída del Génesis. Esculturas representando al demonio Asmodeo, guardián de los secretos, y un Vía Crucis muy peculiar también adornan esta parroquia. Al mismo tiempo Sauniere también habría llevado a cabo una reforma en el cementerio de la iglesia, cambiando de lugar varias lápidas y borrando totalmente una de ellas. La leyenda dice asimismo que Sauniere estuvo 3 semanas en París, donde pasó mucho tiempo en el Museo del Louvre y compró reproducciones de 3 cuadros sin vinculación aparente entre sí.
Los pastores de la Arcadia de Poussin, un San Jerónimo de Teniers y un retrato anónimo del Papa San Celestino B. El cuadro de Poussin es quizá el más interesante desde el punto de vista simbólico. En él se ven 4 pastores frente a un sepulcro, observando una inscripción que dice Et in Arcadia ego, y en la Arcadia yo estoy, una frase que recuerda la omnipresencia de la muerte incluso en la idílica Arcadia, tema muy desarrollado durante el barroco. El fallecimiento repentino de Sauniere es otro de los enigmas, ya que se dice que su compañera y sirvienta encargó un féretro con su nombre antes de que el cura enfermara. En su lecho de muerte, se dice que fue visitado por un sacerdote vecino, quien salió pálido de la estancia, y se negó a darle la extrema unción. Hoy día una ordenanza municipal prohíbe expresamente excavar en el pueblo. Sin embargo, los partidarios de los misterios afirman que los símbolos continúan allí para quien sepa verlos, y que estos parecen querer ofrecer al visitante ciertas pistas sobre lo que se oculta en Rennes-le-Château. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.